Zamora. Doctor, muy buenas noches. Salvatore, muy buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, normalmente durante los últimos programas hemos entrevistado jóvenes abogados que nos han dado muchos datos generales muy interesantes porque a los televidentes les ha gustado mucho. Sin embargo, es necesario caer en maduro y poder conversar sobre temas ya más puntuales. O sea, ¿cuál es la percepción que usted tiene ahora con el tema de la delincuencia en el Perú? ¿Cuál es la percepción que usted tiene como docente universitario y que sabe mucho de políticas públicas? Salvatore, te agradezco la oportunidad que me brindas justamente para tratar temas tan sensibles en estos momentos referidos a la seguridad ciudadana y cuál es la política criminal que el Estado implementa o debería implementar respecto a la lucha contra la delincuencia en cualquiera de sus modalidades. Sí, fíjate, hablando en términos generales, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas referidos básicamente al tema de la lucha contra la delincuencia, a nuestro modesto entender, y esto no es algo que lo diga yo únicamente como docente universitario, sino es en base a una visión de la realidad, tenemos que tener en cuenta necesariamente qué sociedad somos y cuál es el planteamiento con respecto a derechos que nosotros tenemos. Sustancialmente el problema de la delincuencia se ha enfrentado en los últimos 20 años a partir de modificaciones al Código Penal, aumentando los extremos mínimos y máximos de las penas. Cierto es de que ello no ha sido lo suficientemente disuasivo respecto a poder lograr una disminución real de los índices de delincuencia y de criminalidad. Entonces vemos que el problema no es que se tenga que enfrentar necesariamente de forma exclusiva desde el derecho penal. Estamos asistiendo a más de 11 años de reforma procesal penal, ¿no? Tenemos una norma procesal que ha empezado a implementarse desde el año 2004 de manera gradual a nivel nacional. Y siempre nos preguntamos si efectivamente es una herramienta útil y si es el problema de esta sensación o esta percepción que se tiene real y concreta del aumento de la inseguridad, tiene que ser vista única y exclusivamente con esta herramienta o la solución está fuera del sistema penal. Nosotros creemos que es una necesaria revisión de lo que son los mecanismos de control fuera del sistema penal y justamente eso es uno de los puntos que quisiera desarrollar a lo largo de la entrevista que me estás planteando. Ahora, para poder darle un formato al programa, comencemos por ejemplo con el tema de la delincuencia juvenil. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son las acciones que se podría realizar como política pública para poder atacar? Porque en realidad ha incrementado la delincuencia juvenil, más aún por el tema de sicariato. Vamos a ver, nosotros tenemos que partir viendo qué política criminal tenemos en este momento en el país. Una de las cosas que siempre me llamó la atención en cualquier escenario académico, tengo la oportunidad de participar con alumnos o jóvenes abogados, es si efectivamente tenemos una política criminal que se desarrolle de manera sinérgica en nuestro país. Mi respuesta en ocasiones es un tanto dudosa, si es que efectivamente la tenemos y si la tenemos, si es una política criminal efectiva o es una política criminal negativa. Yo en ocasiones siento de que no hemos desarrollado todavía un plan nacional de lucha contra la delincuencia. Y si lo hemos desarrollado exclusivamente, como te decía, desde el ámbito de la reforma penal, y esto no es una herramienta del todo disuasiva. El incrementar penas o el cambiar el contenido de las normas no es lo suficientemente disuasivo si es que no tenemos una contraparte que es en la educación. La verdad, tengo que reconocer que no solamente acá en el Perú, sino en toda América Latina, en donde asistimos a una reforma del sistema penal, las penas, sean de corta duración o de larga duración, no han sido del todo eficaces. Eso se ha notado además ya en el incremento de la delincuencia por debajo de los 18 años. Se han hecho ensayos desde el anteproyecto del Código Penal del año 2004, en el cual yo participé como asesor de la comisión revisora de ese cuerpo normativo, y una de las discusiones
que generó mucha polémica en su momento era si es que se tendría que adelantar los niveles de imputación penal por debajo de los 18 años. Tengo que decirte, y hacer una confesión de parte, yo fui uno de los opositores a esa reforma en ese momento, porque yo entiendo aún que los límites de la capacidad de sanción del Estado tienen que estar referidas justamente al respeto de los tratados y convenciones internacionales, y obviamente hay uno que específicamente defiende los intereses de los niños y adolescentes. Y desde ahí se marca una distinción. A partir de 18 años en adelante hay una responsabilidad penal relativa y pues una responsabilidad penal absoluta. Pero hoy asistimos lamentablemente a la realidad de que encontramos menores de 18 años, chicos entre 13, 14, 12 años, que ya empuñan un arma de fuego, empuñan un arma blanca y que se han convertido justamente por la incapacidad legal de su persecución en los ejecutores de muchos grupos organizados, ya que hacen marcajes, reglajes, extorsionan y matan. Esto se ha visto a lo largo y ancho de todo el país. Esto nos hace reflexionar si efectivamente es la edad cronológica a la que debe situarnos como parámetro de lo que es la persecución penal o es la edad mental. En muchas geografías ajenas a la nuestra no se habla ya de los 18 años como un tope de la responsabilidad penal. Estamos asistiendo a que en otras realidades que pueden tener el mismo soporte normativo muy parecido, pues la responsabilidad penal va por debajo de los 18 años. Y esto entiendo de que es justamente por la información a la cual acceden los adolescentes que les permiten discernir entre una conducta positiva y una negativa y tener conciencia real de que su proceder es ilegal. Claro, pero es interesante, ¿no? Porque desde una perspectiva se busca el derecho del niño y adolescente, pero ¿y el derecho de la víctima? Justamente, no solamente es el derecho a la víctima, porque muchas víctimas, fíjate, en los delitos de corte sexual, por ejemplo, o en los maltratos a menores, físicos o emocionales, ya esa persona maltratada, en ocasiones a futuro resulta siendo un maltratador. Yeah. Los estudios sobre la incidencia del maltrato frente a la persona en ese momento víctima han dado como resultado que un alto porcentaje de esas víctimas se vuelven victimarios después, ¿no? Entonces, y hay que hacerle frente a ello. O sea, efectivamente el tema de la víctima tiene derechos, la persona individual o un grupo de personas, el Estado, ¿no? Como vida tiene derechos y tienen que ser respetados y se tiene que proteger. Ciertamente hay tratados y convenios internacionales que el Estado peruano ha suscrito y que son de obligatorio cumplimiento porque nos enmarcan dentro de un contexto internacional. Pero partamos también de hacer una división, y en ocasiones esto te lleva a pensar quizás en un derecho penal del enemigo, algo que está muy discutido hoy por hoy. Que se está aplicando en realidad. Sí, en muchos países. Fíjate, yo he regresado hace unas semanas de Corea, he estado gozando de una beca de la Agencia de Cooperación Coreana, conjuntamente con otras personas, fiscales, gente de la Policía de Investigaciones, y tengo que reconocer que el nivel de tecnología que se tiene en Corea, que dista mucho que tenemos acá, ha servido para poder bajar los índices de reincidencia, ¿no? El uso, por ejemplo, de brazalete electrónico, el uso del ADN, ¿no? Del registro del ADN para poder identificar a personas que cometen hechos delictivos, ha hecho que lo que antes era una sensación de inseguridad en un altísimo porcentaje, por ejemplo, me parece recordar el año 2008 a un 20%, haya bajado pues a menos 1%. Entonces, y eso da cierta seguridad, cierta estabilidad a la sociedad. Es decir, el reclamo social es lo que finalmente hace que la política pública de corte penal pues tenga pues una visión muy distinta a la que nosotros podemos tener, ¿no? en nuestra realidad. Eso no quiere decir que tenemos que desconocer los tratados, los convenios internacionales y pasar por encima de los derechos fundamentales. Nada más lejano a ello. Yo creo que tenemos que adecuar nuestra norma, ¿no? a la realidad que tenemos como país, ¿no? Somos un país pluriétnico y pluricultural, con una geografía
marcada diferencialmente entre costa, sierra y selva, y obviamente la forma de aceptar o entender las realidades son distintas dependiendo la cosmovisión que cada cual pueda tener justamente de esa realidad que merece ser protegida o merece ser reprochada en su momento si es transgredida, si se transgrede un bien jurídico individual o colectivo. Por eso tampoco estamos hablando de que vamos a segmentar el país, no, sino que tenemos que ser conscientes de quién es el receptor de la norma, y para ello tenemos que la política pública que se vaya a generar no debe ser únicamente mirando el Código Penal como única herramienta, porque no olvidemos que la última alternativa siempre de respuesta de control social es la que te restringe derechos. Tenemos que buscar justamente que exista una política pública de educación, ¿no? Que la educación escolar, familiar, sea la que promocione valores y que genere justamente ese campo de cultivo en donde se pueda decir a futuro esta conducta es reprochable y por lo tanto sancionable, y que no haya discusión sobre la sanción que se tenga que imponer porque ya está asumida, ya está interiorizada por el ciudadano. Bueno, pero para ver, si me está diciendo que se debería adecuar la norma para poder no vulnerar derechos y poder determinar algunas acciones de políticas públicas para poder realizar determinadas acciones que puedan disminuir la delincuencia, pero eso tampoco no solamente abarca la educación, sino también son los líderes que tenemos políticamente. Lamentablemente, es una percepción, no, de repente no es un tema pues muy puntual, pero para una percepción es que en muchos colegios ya no se da pues el tema de, antes hablaban sobre curso de cívica. De cívica, ¿no? O sea, hablas con un niño pues y no saben lo que es esto es guerra. Y en las universidades no se toca o se pasa muy por encima lo que es los cursos de ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. O sea, ojo, yo no tengo nada en contra de los programas, estos programas juveniles, bueno, hay en todo el mundo, hay algunos que los restringen o no en otras sociedades, pero a lo que voy es, ¿por qué tratar de limitar? Si lo que pretendemos es que haya educación, que se genere, que se fomente, que se sensibilice a la gente para que pueda comprender cuáles son las acciones que tienen que realizar para que no haya este tipo de delincuencia juvenil, especialmente porque estamos desde los pandilleros, o sea, estamos hablando que existe en el código pandillaje, o sea, su nombre, lo adecuaron la conducta y le colocaron un nombre de frente, ¿no? Al igual como el tema del feminicidio, o sea, pasa algo y lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? El derecho penal del enemigo, o sea, todo lo que se mueve, todo lo que se hace, lo están tipificando. Y eso es lamentable porque lo único que están viendo es la consecuencia, más no la prevención de... Toda conducta que es reprochada socialmente y que la colectividad con justificada razón rechaza, se mira al Código Penal y tenemos ahora un código que fue promulgado el año 90, que lamentablemente es un collage de buenas intenciones. Entonces, que no se ha hecho respetando los parámetros justamente del límite que tiene el sistema penal en la norma sustantiva, es decir, respetando los parámetros de interpretación que están en el título preliminar, respetando la parte general del código. Nos hemos ido directamente a la parte especial donde está la tipificación de delitos. Creemos de que eso es la solución, poner una norma que sancione una conducta, pero no nos hemos puesto a reflexionar cuáles son las causas que llevan a una persona a realizar determinada conducta. Por lo tanto, cuando tú hablas de la víctima, no solamente es la víctima que ha sido víctima de un delito, también está el agraviado, ¿no? También está el agraviado, que en ocasiones son sujetos completamente distintos, pero trabajar con el agresor y saber por qué se convirtió en agresor, en ocasiones puedes toparte con la sorpresa de que ese agresor fue víctima en su momento. Claro. Y no hubo una política para poder reorientar, reeducar a esa persona. La pena tiene una finalidad, ¿ya? Y es una finalidad que hasta cierto punto se ha convertido en romántica últimamente, que la pena resocializa, rehabilita, reeduca, ¿no? Entonces, que la pena lo que busca es de que la persona se reintegre a la sociedad. ¿Pero a qué sociedad? No, es que es la misma que te ha tratado mal, la misma que te ha violentado, la misma que te ha generado ser así. Mira, te pongo un ejemplo. Somos un país
que en su amplísima geografía, que muchos países envidian, por cierto, ¿no? Tenemos comunidades nativas y campesinas. Y tenemos un tipo penal que es el error culturalmente condicionado, es decir, aquella persona que por su cultura o costumbre no puede entender el carácter delitoso de su proceder, se le exime de responsabilidad. Si yo ese artículo, que es si mal no recuerdo, es el artículo 15 del Código Penal, hago una lectura comparativa con el artículo 20, aquella persona que por tener una afectación de la conciencia, un anómalo psíquico, por ejemplo, no puede tener conciencia del carácter delituoso de su acto ni determinarse de acuerdo a esa comprensión, es exactamente la misma redacción y la misma consecuencia jurídica, eximente de responsabilidad. ¿Qué queremos decir? Que nosotros equiparamos a nuestra gente que no está dentro del formato occidental de nuestro conocimiento como un loco. ¿O es que ellos tienen una visión de la vida distinta a la nuestra? Por eso yo te decía, ¿a qué sociedad los voy a reincorporar? ¿A la mía o a la de ellos? Claro, lo que pasa es que hace un momento estaba conversando con usted y decía, pues, ¿no?, que somos un país pluricultural. Entonces, lo lamentable es que nosotros, por nuestra geografía, tenemos segmentado en realidad determinadas costumbres que lamentablemente, pues, hasta la misma delincuencia en esos lugares es diferente. Sí, y la delincuencia va cambiando, muta, se traslada, se perfecciona. O sea, la delincuencia siempre está un paso por delante de los mecanismos de control. El derecho penal como mecanismo de control siempre llega después de que se amenazó un bien jurídico o se ha generado un daño. No llega antes. Por lo tanto, si yo quiero buscar una cultura de prevención de la delincuencia, no tiene que ser en base a la sanción del delito que se cometió, sino prevenir conductas para que éstas no se lleguen a concretar. Y eso obviamente no involucra necesariamente o exclusivamente, ciertamente el derecho penal y sus consecuencias en lo que es limitación de derechos fundamentales es una amarga necesidad, pero también tenemos que tener en consideración de que para que esa reforma penal surta los efectos tiene que haber una reforma social. Claro. ¿Ya? Y esa reforma social tiene que partir desde la educación. Es decir, yo creo que hay una triple entidad en lo que es la seguridad pública que pasa desde el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior. Y esta triple entidad tiene que sentar las bases de cuál va a ser la política pública del Estado referida a lo que es generar seguridad. Pero tiene que haber justamente regresar a por ejemplo, ese curso de cívica, ¿no? Claro, en el colegio. No solamente es recitar la Constitución, sino enseñarte cuáles son tus derechos y sobre todo cuáles son tus obligaciones. Claro. Y cuál es la consecuencia de la transgresión de esas obligaciones. Entonces, no le puedo yo imponer una sanción a aquella persona que no está conscientemente motivada desde la formación del hogar, desde la formación de la escuela. Como tú dices, los líderes políticos tienen una responsabilidad tremenda porque ellos son los que diseñan finalmente, ya, en el escenario congresal y desde el Ejecutivo, cuáles son los lineamientos de las políticas públicas, pero creo yo, y eso no es hablar en forma negativa, porque no trato de llorar sobre el leche derramada, sino que la política pública que nos espera en los próximos años tiene que estar orientada a una reforma de corto, mediano y largo plazo. Una reforma a corto plazo que tiene que ser represiva. O sea, si nos cuesta a los académicos hablar de represión, la pena es represión. La pena es represión. Regulada, claro. Pero es represión, es castigo. Tú dañaste un bien jurídico, lo amenazaste, se te va a sancionar. Entonces hay una represión. Pero también tiene que haber un espacio, ¿no?, en esa política pública de poder recomponer cuáles son los cimientos de la sociedad. Por eso tenemos que mirar a la sociedad que tenemos y hacia dónde nos proyectamos como sociedad. Entonces tenemos que proyectarnos a largo plazo. El cambio de mentalidad de una persona, pues no se da de la noche a la mañana. Los cambios generacionales pueden durar 30 o 60 años y por lo tanto hacia un largo plazo tenemos que trabajar justamente esas políticas de prevención. Creo que todos apuntamos a ello, ¿no?, independientemente del color político que podamos tener. Yo creo que no es un tema incluso exclusivamente de contenido normativo. Más que nada, me parece, es un tema de aplicación de la norma, porque también tenemos que tener gente que es capacitada en lo que es la lectura de la norma para poder decir, oiga, esta sanción la voy a imponer, pero esta persona yo la puedo resocializar
no necesariamente con inocuizarla en un penal, porque lamentablemente en ocasiones el penal lo que hace es destruir más, socavar más la moral de esa persona. Entonces, siempre hablamos de los bienes jurídicos o los derechos fundamentales y que el primero es la vida. Me parece que el primero y por sobre todo está la dignidad de la persona, ¿no? Y esa es la persona humana, es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y tenemos justamente que propender sin ningún tipo de apartheid, no sé si la palabra es la más feliz, pero yo no puedo decir, tú cometiste un delito, entonces te voy a apartar, ya no formas parte de mi sociedad. Eso es parte del derecho penal del enemigo, es decir, si tú no juegas de acuerdo a mis reglas, ¿no?, entonces te aparto de ella. Eso puede ser una primera etapa, pero a la larga yo creo que tengo que flexibilizar los mecanismos de control penales y fortalecer los mecanismos de control extrapenales. Sobre eso quiero hablar también, pero más sobre el tema de las organizaciones criminales, que ahora están muy de boga, porque en realidad eso es lo que más se está generando ahora en el Estado. Todos los días vemos muertes nada más, que la organización criminal tal, que hay un operativo en Trujillo, hay un operativo en Piura, en Arequipa, en Cajamarca, y han intervenido a tantas personas por tal motivo. Pero eso lo quiero desarrollar luego de la pausa. Con todo gusto. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Bueno, continuando con el programa, está muy interesante el tema, pero sería bueno también tratar el tema de las organizaciones criminales. En el bloque anterior estaba comentando que fue a Corea y que vio una realidad totalmente diferente, y bueno, y las acciones que ellos puedan haber tomado o que están tomando ahorita, no como política pública. Ahora, sería bueno, pues, ¿no?, que nos detalle un poco de cuáles son las acciones que se pueden desarrollar o que están desarrollando, que serían un ejemplo importante para el Perú, pues, ¿no? Fíjate, en principio había muchas similitudes, pero también había muchas diferencias. Yo creo Corea como país ha sabido reconstruirse después del colonialismo japonés, que terminó en el año 45, y una guerra que divide a Corea del Norte y Corea del Sur. Ser una de las potencias mundiales, una de las tres grandes potencias mundiales, en un espacio territorial bastante pequeño, sin contar con los recursos que podemos contar nosotros. Ya lo dijo Raimón en su momento, ¿no? O sea, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. O sea, nosotros no terminamos de reconocer el valor que tenemos como país, ¿no? Y el valor que tiene nuestra sociedad. Dentro de las similitudes, muchas, sobre todo la transparencia de la gente, la amicalidad del trato, la vehemencia en el trabajo. Como diferencias, la más saltante es la tecnología, pero no es menos cierto que nosotros, como país, que tenemos una tremenda gama de delitos, ¿no?, que son los que nos afectan día a día. Entonces tenemos una experiencia muy rica, ¿no?, muy distinta a la de ellos. Su nivel de delincuencia o sus delitos se han enmarcado en base a la reprochabilidad
que la sociedad ha tenido justamente hacia ciertas conductas y sobre ellas han ido a ponerle mayor incidencia. Es decir, por ejemplo, los temas de delitos contra la libertad sexual que generan mucha inseguridad, ¿no? Han pasado también por un tema de una cultura no solamente de reproche penal, sino también de seguimiento médico, ¿no? Que pueda bajar esa apetencia que podrían tener estas personas que llegan a cometer este tipo de conductas, y un seguimiento médico, ¿no? ¿Cómo es el seguimiento médico? Hay un seguimiento de la persona que comete un delito y es condenada. Un delito sexual. Un delito contra la libertad sexual, por ejemplo. Hay un seguimiento médico que se le hace a esta persona, porque no solamente se entiende de que hay un hecho que sancionar, sino que hay una persona que tratar, ¿no? Entonces, y se le trata médicamente, se le trata de bajar ese líbido que puede tener, y eso involucra pues no solamente el conocer el hecho como tal, sino conocer, involucrarse con la persona que es la que comete el delito. Y eso es una política interesante de prevención, o sea, porque la prevención es una prevención también especial que se refiere justamente a conocer a la persona a la cual se va a sancionar. Y esto ha generado pues de que la reincidencia en los delitos sexuales baje, ¿no? El tema del tráfico de drogas, se sanciona, por ejemplo, incluso hasta el consumo, ¿no? Los homicidios, que tienen además no solamente del seguimiento médico, sino también un seguimiento que se hace en base a la utilización de insumos técnicos, como por ejemplo los brazaletes electrónicos, ¿no? Que ya incluso en nuestro medio ya está aprobado en la norma procesal, el artículo 29A, si mal no recuerdo, hace referencia al uso de brazaletes electrónicos, pero no como una forma de control posterior a la sanción, sino como un medio de coerción, es decir, como un medio de aseguramiento procesal, como podría ser el arresto domiciliario, la prisión preventiva. O sea, para saber que está allí. Claro, y hacerle un seguimiento a esta persona, ¿no? Y eso podría ayudar muchísimo, por ejemplo, ubicando a una persona que ha cometido un delito, ¿no? Vinculado a una organización delictiva, en el momento de la investigación, puede hacerle un seguimiento y ver si reincide o no reincide, si está vinculada con otras organizaciones, porque como decíamos antes del corte, hay mutaciones, hay cambios, hay giros en las organizaciones delictivas, ¿no? Pero me parece que la gran enseñanza de este viaje ha sido justamente el poder involucrarte en el conocimiento directo de la persona que está siendo monitoreada, que ha sido sancionada como delincuente, ¿ya? Y ese seguimiento, pues que también depende de un juez, ¿no? Que este juez pueda verificar si la reinserción social se da o no se da, porque... O sea, por ejemplo, allá eres miembro de una organización criminal, te sentencian, o sea, tu pena normal y los brazaletes, ¿cómo se utilizan? Vamos a ver, tú cumples una pena, para empezar, las organizaciones delictivas son distintas a las nuestras, ¿no? O sea, tienen otra estructura, pero básicamente en el plano normativo yo creo que tenemos toda una idea de lo que es un grupo de personas que tienen un ideario para cometer un delito, que tienen una estructura piramidal, que tienen roles y demás. Yo creo que eso todos los países lo tienen ya reestructurado, incluso desde la Convención de Palermo del año 2000, que el Perú suscrito en su momento, ¿no? Y que da origen justamente a la ley contra el crimen organizado en el Perú. Pues ese reconocimiento de que existe pues organizaciones criminales no solamente acá en el Perú, sino a nivel mundial. Que pueden tener vinculaciones, es cierto, muchas de ellas las tienen, pero hay otro tipo de organizaciones criminales como las bandas, que no tienen esa permanencia en el tiempo, que son muy locales, pero que tienen una estructura, una organicidad, ¿no? Y que lamentablemente la sufrimos todos los días, tienen una forma de proceder. Pero lo que llama mucho la atención, al menos particularmente a mí, es en la forma de proceder, es la frialdad del comportamiento, ¿no? Entonces, una persona que camina por la calle, una moto al costado, 5 disparos, sin ningún tipo pues de asombro, de estupor, ¿no? Entonces,
y reconocer que en muchas de esas organizaciones hay menores de 18 años. Claro, ¿no? Entonces, que porque lo miraste mal, pues terminas siendo agredido. Me parece haber visto en las noticias, no sé si hoy, pero de que alguien mató un perrito en un lavadero de autos y aparecieron 15 personas disparando con arma corta al local donde estaba esta familia que había sufrido la pérdida de su mascota. Entonces, hay una crisis tremenda de valores, por eso lo que digo yo, está bien una reforma penal represiva, si eso la sociedad la necesita, pues estudiando la sociedad, si la respuesta penal tiene que ser más represiva, bienvenido sea, y no tengamos ningún escrúpulo en buscar una pena que realmente sea pues dura, pero también veamos la contraparte, ¿no? O sea, yo tengo una pregunta que muchas veces las he realizado, bueno, con diferentes profesores en clases, y quería la oportunidad porque de todas maneras es bien susceptible, ¿no? O sea, si bien es cierto, y lo acaba de mencionar, ¿no?, la frialdad con que matan a la gente. La pregunta es, ¿hay derecho para matar a la gente? No. No. Ok. Derecho a la vida, derecho constitucional. ¿Y por qué no existe por parte de una política pública la pena de muerte? Vamos a ver, partamos del hecho de que nosotros propendemos a la defensa de la vida y a la dignidad de la persona. Entonces, la pena de muerte puede estar en discusión, es más, en campañas electorales. Sí, ahora muchas personas, además de muy serias, hablan de la pena de muerte, ¿no? Esto es una discusión bastante añosa, no es de ahora, siempre ante la sensación de inseguridad, el incremento de la delincuencia, hablamos de la pena de muerte. Pero también veamos el hecho, no es que la pena de muerte sea una pena desconocida para nuestra realidad normativa. Existe, pero para temas vinculados a la traición de la patria en guerra externa. Pero es bien raro porque normalmente hubo hace unos años, un año creo, el año pasado, si fue que descubrieron que una persona estaba pasando información a un cierto país y no se ejecutó. Por eso, depende pues del contexto. Depende del contexto y obviamente la pena de muerte dentro de las penas pues es la de mayor gravosidad, ¿no? Yo también yo le podría encontrar, y lo estoy hablando en clave de broma, fines de prevención especial a la pena de muerte, porque si la pena busca que el delincuente no vuelva a delinquir, la pena de muerte seguro no delinque. Claro. Pero no se trata de argumentar de esa manera, sino se trata de argumentar desde la dignidad de la persona. O sea, toda persona, nos cueste reconocerlo o no, porque todos de una u otra forma podemos ser víctimas directas o indirectas de un delito. Muchos dirán, claro, tú opinas de esa manera porque no has sufrido quizás de manera directa un delito. Puede ser cierto, pero lo que también es cierto y no deja de tener importancia es de que yo con matar no consigo más que extinguir la vida de una persona y eso no va a devolver otra vida, ¿no? Y eso nos lleva, para mi particular forma de ver las cosas, a un retroceso en nuestra concepción de sociedad democrática, ¿no?, y defensora de estos derechos fundamentales. Claro, pero por ejemplo, en el caso que fue muy, muy sonado, ¿no?, el caso de la niña Romina, que por unos cuantos dólares o soles, al final esa niña pues sufrió mucho, ¿no?, que está con constantes operaciones, todo, y tuvo la suerte de que parte del Estado o parte de la sociedad, no tanto el Estado, sino la parte de la sociedad, han brindado apoyos, creo que empresas también y todo, pero la pregunta es qué fácil, ¿no? ¿Por qué tan fácil? ¿Por qué no? Si bien es cierto, lo que está indicando es que si yo trato, o sea, la delincuencia con la pena de muerte, jocosamente ya de ahí nunca más va a existir, pero eso no es lo que no se busca. O sea, en realidad entonces buscaría eso, ya que este tipo de personas que son una lacra social ya no sigan vigentes en la sociedad, porque si estamos hablando de reinserción o resocialización con las penas, pero desde dentro de la cárcel están extorsionando. Estás diciendo algo, mira, es que si tú ves la norma
o lo que inspira la norma, ¿ya? Esta, desde la frialdad del papel, no va a lograr absolutamente nada si es que no se desarrolla una política pública de rehabilitación. ¿Qué sucede en las cárceles? ¿Cuál es nuestra población penitenciaria? 50.000, 70.000 internos. En una cárcel para 150. Distribuido Lurigancho, 7.000 internos en una cárcel que podría lograr 1.500. El hacinamiento. Ya realmente contribuye a lo que podría ser la rehabilitación de las personas. Yo me he puesto a hacer una grafía de cuáles son las causas por qué esta persona puede estar ahí. Hay un penal, por ejemplo, para internos primarios. Lo había con Castro. San Jorge. ¿Ya? Lo había, pero lo que era la carga, el volumen de detenciones hizo de que pues se sobrecargue este penal. Realmente hay un seguimiento a lo que son las políticas desde dentro de los penales. Nosotros incluso tenemos, por ejemplo, figuras en el código que la sociedad ni por asomo puede entender que existen o que hacen metidas en un código frente a la realidad que tenemos. Por ejemplo, el arresto de fin de semana, ¿no? Una persona que se sanciona que durante el fin de semana cumpla un internamiento en un penal y durante la semana esté trabajando, quizás produciendo para la reparación civil, y va voluntariamente al penal e ingresa al penal. Vamos a ver, ¿estamos preparados para ese tipo de pena? No. Por lo tanto, es un problema de normas, un problema de la sociedad, cómo está diseñada nuestra sociedad. Tú caminas por la calle, se te mete un carro y te hacen gestos con la mano, te insultan. Entonces, en lugar de respetar el derecho, es la transgresión del derecho. Y en ocasiones, es más, yo les digo a mis alumnos de pre y posgrado, en ocasiones tú vas a un mercado, ¿no? Y compras un video, estás cometiendo receptación, pues. Claro, piratería. Estás comprando piratería. Pero claro, como tú eres un hombre de derecho, pues no sientes que eres un delincuente, aunque hayas cometido un delito, porque el delincuente es otro. Todos los días cometemos delitos, se podría decir. Lamentablemente, si nos podemos hacer una autocrítica de nosotros mismos, en ocasiones vamos a encontrarnos la necesidad de reconocer que también como seres humanos cometemos errores y que el delito en otro contexto, más allá del reproche, una conducta reprobable, execrable, pues también es cometida por una persona y esa persona merecería la atención del Estado para saber, oye, ¿por qué llegaste a esto? Inoculizarlo en un penal y decir, lo voy a amontonar acá y salir del problema, cumplir la pena, esa persona va a salir, ¿ya? Y que el ser humano, Salvatore, es, si lo hablamos en términos animales, somos animales gregarios, andamos en grupo. Yo te hago una pregunta, ¿ya? Tocan la puerta de tu casa. Tú eres un hombre culto, preparado, profesional, casado seguramente, con hijos, no lo sé, pero hay un letrero, se necesita nana, y aparece una persona buscando un empleo. Y tú le pides tu referencia, tu hoja de vida, no, acabo de salir del penal. ¿La tomas o no? Es muy difícil. Es difícil tomarla, entonces en la sociedad también pone ciertos topes. Si hablamos de resocialización, ¿esa persona se puede resocializar? Yo creo que no. Entonces va a buscar a sus símiles y va, obviamente, a delinquir. No solamente a delinquir, ya puede ser una consecuencia. Lo que va a hacer es, va a regañar del sistema, ¿no? Porque no es un tema de normas, es un tema de operatividad del sistema. Yo he visto penales en donde tú puedes seguir un curso universitario y sales con un título de una universidad sin decir que ese título ha sido obtenido dentro de un penal si no te lo has pedido tal universidad. Entonces, eso sí acá lo que se priva es de la libertad locomotora. Una persona privada de su libertad que pueda tener acceso a otro tipo de situación, para nosotros, digamos, eso es impensable porque vemos a la pena únicamente como un castigo, porque nuestra sociedad reclama eso. Y es justo que reclame por el incremento de la delincuencia. Por eso decimos, a corto plazo, ¿qué política queremos? ¿Una política castigadora? Pongámosla, pero no pensemos únicamente en el corto plazo, pensemos en los que vienen detrás, las generaciones que vienen detrás, y tratemos de educarlas y formarlas de una manera que puedan convivir en sociedad. Doctor, lo que sí quisiera pedirle, por ejemplo, es
porque ya acá sigue el siguiente bloque, y es el último bloque, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero que nos pueda brindar ideas y conclusiones de las posibles propuestas de políticas públicas que se puedan desarrollar acá en el Perú, viendo pues no su experiencia que ha estado en muchos países, especialmente ahora último en Corea, y poder determinar, ¿no?, qué es lo que podría la sociedad, con ayuda de las diferentes instituciones públicas, poder trabajar para que pueda disminuir esta delincuencia que tanto nos azota día a día, ¿no? Pero eso lo vamos a desarrollar en el último bloque después de la publicidad. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlos por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo el último acá. Hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales. Bueno, lamentablemente hemos llegado al último bloque, y para poder cerrar bien este tema de políticas públicas, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones que le puede brindar, ¿no?, al Estado peruano para que se pueda desarrollar, ¿no?, ahora en adelante para poder disminuir la delincuencia, atacar la delincuencia, como mejor usted lo pueda posicionar? Bueno, le pides a un modesto profesor universitario de Derecho Penal que consiga la piedra filosofal, ¿no? Entonces, no es sencillo, es un tema de largo aliento. Esto es un trabajo de fondista, ¿no?, de largo aliento. Yo creo que tenemos que partir de algo básico, conocer nuestra realidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué país somos? ¿Hacia dónde queremos llegar como país? ¿Qué gente tenemos? Porque quizás no a todos, y seguramente a la gran mayoría de tu audiencia, es probable que lo que yo les diga no les suene más que una cuestión retórica, y que hayan algunas personas que piensen, ¿no?, en una pena mucho más drástica. Yo no opino en contra de eso. Yo lo que creo es que si el conocimiento de nuestra realidad como país nos lleva a una política criminal dura, implementémosla en un corto plazo. Pero pensemos hacia atrás, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué país les vamos a entregar? ¿Cuáles son los parámetros conductuales que el Estado, como tal, les va a diseñar para que ellos sepan convivir? Yo he estado varios años fuera del país haciendo estudios de doctorado, y tengo que confesarte, felizmente, cuando he regresado a un país distinto, quizás en muchos aspectos más maduro, pero la verdad de las cosas es cuando una sociedad madura y crece, también madura y crece sus problemas. Entonces, nosotros tenemos
problemas, y no es mal de muchos consuele tontos. O sea, tenemos problemas de un país que está en un franco desarrollo. Nuestro nivel de crecimiento es un nivel de crecimiento bastante sostenido en la región en la cual nosotros nos encontramos geográficamente. Pero eso no puede ser el único argumento por el cual yo puedo plantear una política de Estado. Yo tengo que plantear una política de Estado en base a mis agremiados, porque el rol que le compete al Estado es un rol organizativo. Tiene que plantear las reglas de juego dentro de lo que es las políticas públicas vinculadas al control social. Una de las cosas que no debemos de descuidar y que lamentablemente siempre ha sido la pata coja de nuestra mesa llamada Perú, ha sido educación. Sí. Tenemos un índice bastante alto, ¿no?, de analfabetismo que aún no podemos revertir. Yo creo que tendríamos que propender a impulsar más las políticas de educación y luchar por esa infancia que se nos viene, ¿no?, que probablemente si no la podemos educar bien, de acá a unos 10 o 15 años van a ser los delincuentes avesados que ahora tenemos en el penal. Fuera de cámara tú me hablabas de que hay personas que quizás no sean resocializables. Es cierto, la resocialización en ocasiones hay que confesarlo. Si uno se pone en el escenario de un ciudadano, ya, que no tenga digamos, la formación de penalista que uno puede tener, y uno dice, caramba, viene alguien y me afecta un derecho o alguien que yo quiero, yo reacciono. Claro. Pues no se trata del ojo por ojo, diente por diente, no se trata de chapa tu choro, eso no nos hace más maduros como país, eso nos hace retroceder. Hay que buscar, yo creo que esto no es un trabajo exclusivamente y estrictamente académico. Yo creo que uno en el escenario académico puede decir muchas cosas que pueden sonar como cánticos de sirena y que no llegan a consolidarse si no hay una voluntad política para desarrollar justamente los lineamientos que podrían ir desde el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo, y si esto es una opinión personal absolutamente subjetiva, pero que debería ser contrastada con otras opiniones de gente mucho más entendida en la materia que este modesto profesor, pero me parece que la política pública de control y de prevención no está en el Código Penal, sino está fuera del Código Penal. Entonces tenemos que apostar a los que vienen detrás. Las personas, grandes delincuentes, ¿no?, que están en un penal y que obviamente han hecho un modo de vida de la delincuencia, ¿ya?, tendrán que tener un tratamiento acorde justamente a ese tipo de delito, ¿no? Sabemos que muchos de los delitos se gestan a partir de los penales, pero también es cierto de que no podemos dejar de lado, ¿no?, el conocimiento de los factores que llevan a esta persona a delinquir, ¿no? Y si efectivamente podemos, de 10, aunque sea un justo, como se dice en un pasaje bíblico, yo salvo esa ciudad si hay un justo, pero si no los hay, pues tengo que ser bastante drástico. Pero si hay, los errores judiciales son altos en ocasiones. No solamente está la justicia en manos de personas, sino también la justicia está en manos de esa víctima indirecta que somos todos en la sociedad, que lo que clama en base a la sensación de inseguridad es castigo. Entonces, en ocasiones un juez puede evaluar un hecho y determinar una consecuencia jurídica que no está acorde con la expectativa de la sociedad e incluso hay rechazo a ese magistrado. Yo creo que todas las instituciones tutelares de lo que es justicia, Ministerio Público, que tiene una organicidad y una independencia, tiene que hacer su trabajo. El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo y utilizar los mecanismos procesales para oponerse ante una resolución o un dictamen que lo encontramos contrario a nuestras pretensiones, pero siempre con un norte. Ese norte es lograr la verdad, lograr la seguridad y la predictibilidad jurídica, desde el escenario de lo que es la evaluación de un hecho que puede tener contenido delictivo y poder determinar si hay o no hay responsabilidad. Entonces, no es que todos los que entren a un proceso van a ser responsables, van a haber personas que no lo sean. Entonces, si es que hay responsables y se les pone una sanción,
que cumplan su sanción, ¿no? Y si se tienen que reinsertar, pues se tendrán que reinsertar. Esas son las reglas de juego procesales. Eso nos hace a nosotros un país democrático y eso se hace en un país maduro. Y por lo tanto, esa política tiene que ser a un corto plazo. A un mediano plazo tenemos que trabajar cuáles son, creo yo, los cimientos, ¿no? de cuáles son los lineamientos por los cuales nuestra sociedad va a andar, ¿ya? Y a largo plazo yo creo que tenemos que tener un poco más de flexibilidad en lo que es el reproche penal y no situarlo exclusivamente en la pena, sino otras alternativas, ¿ya? Que podrían hacer que la cárcel esté menos contaminada y que deje de ser esa universidad del crimen que en tanto reprochamos y queremos desterrar desde hace mucho tiempo. Sí, la verdad que es así, pero bueno, ni modo, hay que seguir adelante nada más y esperemos pues no que este programa también puedan ver las personas que estén conectadas al Estado y que puedan tener una idea más allá de lo que solamente es penalizar las cosas, sino que trabajar desde el área de prevención desde otras materias, ¿no? Sociología, psicología, educación y muchas materias más que se pueden conjugar o concatenar para poder tener un mejor Perú, se podría decir, o una mejor sociedad para ello. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Discúlpame que en un tiempo tan breve y tan ingrato como es el de la televisión no se puedan desarrollar otros tópicos que quizás sean mucho más interesantes para tu teleaudiencia, pero desde la modestia del conocimiento que uno puede tener, pues he querido brindarte lo poco que te puedo brindar en este espacio, que por lo que sé es bastante concurrido. Gracias nuevamente, Salvatore, a tu disposición en cualquier otra oportunidad y felicitaciones por el éxito de tu programa. Muchas gracias. Bueno, televidentes, hemos tenido al doctor Juan Carlos Portocarrero Zamora, docente universitario, que nos ha podido brindar pues muchas luces y generalidades, aunque no tantas generalidades, en realidad ha sido muy específico dentro de los temas de políticas públicas y la necesidad del Estado para poder acercarse más a su sociedad y poder determinar en realidad cuál es la función. No tenemos solamente que buscar la penalización de todas las acciones o actitudes o cada una de los comportamientos que pueda tener la sociedad peruana, sino que también hay que ayudarla desde sus inicios, no solamente desde que ya lo cometió, sino desde el colegio. Hay que educarlos, hay que seguir adelante y hay que ayudarnos mutuamente. Bueno, lamentablemente se terminó el programa y los espero el próximo lunes en esta su Casa de la Constitución de 7 a 8 de la noche. Cuídense. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos.